Daremos un repaso a la cuestión esta de las leyes del karma y de la recurrencia. Son leyes que afectan directamente a los seres humanos en su nivel común y corriente. El karma se le conoce también como ley de causas y efectos, de modo que no tenemos que considerar que alguien tiene la culpa de las cosas dolorosas que nos acontecen. Toda la culpa es nuestra. Todo lo que nos acontece tiene sus causas en el pasado, no en el presente. Entonces podemos decir que cada existencia es el resultado de la anterior, con sus consecuencias buenas y malas. Así podemos definir la ley del karma. Es la ley que ajusta todos los efectos a sus causas que los han originado. De modo que es necesario deshacernos del efecto de la ley del karma mediante el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Esas no son cosas fáciles de ejecutar. Necesitamos estudiar, conocer teóricamente y llevar a la práctica mediante sucesivos esfuerzos íntimos. De modo que todo el sufrimiento de la humanidad se debe a la acción de la ley de las causas y los efectos. Los que lloran, los que sufren, los que se enferman, los que se mueren antes del tiempo, los que padecen ausencia de seres queridos, los que tienen necesidades, carencias que nunca pueden suplir por falta de recursos materiales. Todo eso se debe a la ley del karma. Toda esa gente que ustedes ven en la indigencia, en la miseria, todos esos que tienen que trabajar durísimo para conseguir el pan de cada día, todas esas son personas que en su vida anterior a la actual no supieron utilizar su bondad para auxiliar a los necesitados. Muchas gentes tienen hasta lo que no necesitan, mucho más allá de lo que necesitan, pero no auxilian a nadie, no colaboran con las necesidades ajenas, se guardan todo para sí mismos. De modo que no solo creamos karma por lo que hacemos mal, sino por lo que dejamos de hacer el bien. De modo que la ley del karma es una ley universal que afecta a todos aquellos que no trabajan con el recto pensar,
el recto sentir y el recto actuar. Así es como la gente se llenan de dolor, de conflictos, de angustias, de enfermedades y de todo tipo de males. Porque en cada vida necesitamos trabajar con esos tres aspectos de la filosofía esotérica. Recto pensar. El recto pensar es algo muy difícil de ejecutar, porque siempre estamos pensando mal, ¿verdad? A todo le echamos tierra, no perdonamos. Le preguntamos a las personas, ¿usted sabe perdonar? Claro que sí, yo perdono siempre, pero no perdonan nada, siempre están odiando a sus semejantes. Y como el odio es lo opuesto al amor, entonces la gente nunca recibe amor. Ni siquiera en los matrimonios no hay el amor. Lo que hay son siempre discusiones, rencillas, peleas, odios. De modo que si nos pasamos en la vida odiando a los demás, es lógico que al volver a este mundo con otro cuerpo, no otra persona, sino otro cuerpo, entonces recibimos el resultado del odio. Eso es que nadie nos ama. Los hijos no aman a sus padres. Los padres no aman a los hijos. Lo que los padres tienen para sus hijos es apego. Los apegos se parecen al amor. Cuando dicen así, lo hago por tu bien, eso es mentira. Lo que están es enojados porque fulano o sutano no hizo lo que nosotros queríamos que hicieran. De modo que todo eso va acumulando una gran factura en contra de nosotros. Cuando volvemos a este mundo, cuando nacemos en otro cuerpo, nos encontramos con esas facturas para pagar. De modo que con la comprensión y con el conocimiento oculto de la vida, podemos comprender, entender que todo lo que nos pasa es lo que merecemos. Los triunfos, los fracasos, todo eso está predestinado para cada persona, según cómo haya vivido su vida anterior. Muchos dicen, yo no creo en eso de la reencarnación. Yo creo que cuando uno muere se acaba todo. Muy cómodo eso, ¿no? Entonces haga todo lo que pueda mal hecho, porque se acaba cuando se muere. Eso no puede ser. La justicia divina establece para cada ser humano un número definido de vidas y de muertes. De modo que no es posible que en una vida todo esté bien, cómodo, si en la vida anterior no hemos hecho los méritos para que en la siguiente vida esté todo bien. Muchos creen que los que tienen mucha plata están muy bien. Mentira. Los platudos también tienen que pagar. Tienen deudas que pagar. Así es que todo eso está relacionado con esa ley
universal que se llama el karma. Es claro que así como existe el karma, existe su parte opuesta, que se conoce con el nombre de dharma. El dharma premia, el karma cobra. Así pues que nada de lo que nos ha acontecido en la vida es injusto. Todo es correctamente justo. De modo que por eso esta sabiduría esotérica, oculta de la vida, enseña el camino de la rectitud en el pensar, en el sentir, en el actuar. Así con ese trabajo interno, personal, de pensar y sentir y actuar correctamente, nos libramos de la acción de la ley del karma, la ley del dolor, la ley de los fracasos, de todo tipo de males. Nada es injusto, porque la justicia divina no es injusta. Eso de que hayan los ricos y los pobres se debe a la forma de vivir de cada quien. Porque entonces tendríamos que pensar en una justicia divina perversa, cruel, que a unos les da mucho y a otros no les da nada. Así es que es necesario comprender que todo está en el proceso de las vidas sucesivas. En eso está la clave de lo que se llama la liberación final. El número de vidas, según la sabiduría hinduista, según el budismo esotérico, es de 108 vidas. Por eso dicen que el collar del Buda tenía 108 cuentas. ¿Saben que los collares están hechos de cuentas? Se les llama cuentas a las diversas partes que constituyen un collar. Puede ser de oro, puede ser de plata, puede ser de piedras preciosas, pero sus partes son siempre las cuentas del collar. De modo que 108 vidas le asignan los jueces de la justicia divina a cada ser humano con el propósito de que se perfeccione. Si tuviéramos una sola vida, ¿cómo nos podríamos perfeccionar? En 70, 80 años cronológicos, no podríamos alcanzar la perfección del alma, porque sería muy poco tiempo, muy pocas vueltas alrededor del sol. Así es que necesitamos varias muertes y varios nacimientos. Si los seres humanos estuvieran despiertos en su conciencia, entonces cada vida sería un ascenso. Cada vida sería un grado más de perfección. Cada vida representaría para el alma una nueva oportunidad de desarrollo y crecimiento. Así es que es necesario abandonar esas ideas utópicas que algunas religiones pregonan,
como esa de que cuando nos morimos nos vamos al cielo. Que Dios lo tenga en su santa gloria, dice. De modo que el camino que conduce hacia la divinidad es un camino estrecho y difícil, según la sabiduría del Maestro Jesucristo. No es un camino fácil. No es un camino donde las personas pueden hacer lo que les venga en gana, tomarse las venganzas. ¿Han visto ustedes en sí mismos esa tendencia de venganza? Cuando alguien hace o dice algo que no nos gusta, intentamos la venganza. Tanto en el pensar, en el sentir, como en el actuar. En el pensar, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a pensar muchas cosas malas. Nos dedicamos a decir muchas cosas malas, como la difamación. Cuando queremos vengarnos de alguien, decimos que es un tal por cual. Ah, ese es un sinvergüenza, un perverso, un tal por cual. Eso en el pensar, que es lo mismo que el decir. En el sentir, ¿qué hacemos? Le odiamos. Y procuramos que los demás también le odien. Nunca perdonamos. Aunque seamos católicos o protestantes o budistas o lo que sea, nunca perdonamos. Siempre queremos vengarnos. Y de esa manera es claro que el alma no crece. Porque el alma crece actuando con benevolencia, pensando y hablando cosas correctas. Si alguien no nos quiere, ¿qué decimos? Desde la conciencia decimos, allá él. Nunca decimos que alguien es malvado porque no nos quiere. Porque el camino del verdadero cristiano es amar a los enemigos. Amar a los amigos es fácil. Cualquiera lo hace. Siempre estamos diciendo, ay, fulano de tal, beltrana de tal, son magníficas personas. Ay, cómo son buenitos. Eso decimos de los amigos. Y de los enemigos, ¿qué decimos? Todo lo peor que podamos. De modo que el número de 108 sumado entre sí da el número 9. 8 más 1 son 9. ¿Qué significa 9? En la sabiduría de los números significa que son 9 edades que debemos vivir dentro del vientre de la gran naturaleza. Así como el niño vive 9 meses en el vientre de su madre. Después de los 9 meses, o nace o se pudre. ¿Verdad? No puede quedarse indefinidamente el niño dentro del vientre de su madre. Tiene que nacer. Y ese nacimiento es doloroso, tanto para el que pare como para el que nace. De modo que ya estamos nosotros, los que pertenecemos a la quinta raza, estamos en ese trance. Nacemos vivos o nacemos muertos. Pero ya no puede la naturaleza continuar con nosotros dentro de su vientre. Podemos ver por estos tiempos
cuántos movimientos naturales destructivos acontecen todos los días. Esas son las manifestaciones de parto de la gran naturaleza. La naturaleza no puede hacer nuevas creaciones con elementos que ya están degenerados. De modo que aquellos que ya han cumplido su ciclo de vidas y muertes ingresan al seno de la naturaleza, pero por la vía absurda. En la naturaleza hay los cielos y los infiernos, de modo que aquellos irredentos que nunca quieren hacer nada para elevarse espiritualmente son absorbidos por las zonas sumergidas del planeta, por las zonas oscuras de la naturaleza. Eso es lo que las religiones llaman infiernos, zonas oscuras, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. De modo que la sabiduría esotérica, crística, siempre ha pregonado la necesidad de una transformación anímica, de una transformación interior, de un crecimiento de los valores eternos que vienen inherentes a la vida de todos los seres humanos. Los seres humanos no son lanzados a la vida así como piedras al agua. Todos surgen a la vida con un principio inmortal que se llama el alma. Es aquel factor superior que no es el cuerpo, que no es la persona, que no es el sujeto, es algo más allá, más adentro, más profundo en nuestra vida. La mayoría de los seres humanos viven, crecen, se desarrollan del lado maligno. Siempre están mintiendo, siempre están fornicando, siempre están robando, matando. Y por eso cuando terminan su ciclo de vidas y muertes, ingresan por las zonas oscuras de la naturaleza y del espacio para desintegrarse. Las Sagradas Escrituras le llaman a ese proceso la muerte segunda. La muerte primera es la muerte corporal, la muerte clínica. La muerte segunda es la desintegración de todos los elementos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo. Esos son los factores que deben desintegrarse en las regiones oscuras del planeta. De modo que si queremos, como dicen los creyentes, irnos al cielo y sentarnos a la diestra del Dios Padre, debemos morir con un tipo de muerte 3. La muerte 3 o muerte mística
resulta de la aniquilación consciente y voluntaria de todo tipo de defectos psicológicos. Si realizamos ese trabajo de la muerte mística, entonces sí podemos irnos a los mundos superiores, a las regiones superiores del espacio y de la naturaleza. Antes de eso, si no realizamos ese trabajo de aniquilación de los malos elementos psicológicos, entonces no es posible irnos hacia arriba, hacia el cielo. Jesucristo no le prometió salvación a las multitudes humanas. Eso de que Jesús cargó con los pecados de la humanidad, eso es falso. Ningún maestro, ningún Dios encarnado podría cargarse con los pecados de toda la humanidad. Siempre habló Jesucristo de los pocos. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. De modo que ¿de dónde han sacado eso de que Jesucristo cargó con las culpas de todo el mundo? Si eso hubiera sido así, entonces ya la humanidad estaría libre del dolor. Así pues que existen los que se salvan y los que se pierden. Los que se salvan son pocos. Son aquellos valientes, rebeldes, que no admiten en su vida íntima ningún tipo de maldad, ningún tipo de crueldad. Los 10 mandamientos de el gran Moisés son un decálogo especial para aquellos que quieren elevarse, salvarse, cambiarse a sí mismos. De modo que es necesario comprender cada vez más la necesidad de volvernos puros, de buscar en todo la santidad. Por estos tiempos no se puede hablar de santidad, porque piensan que la santidad es cosa de tontos. Mucha gente no quieren trabajar con sus defectos porque creen que los demás los van a considerar tontos, miedosos, cobardes, etc. Pero de verdad, aquellos que buscan constantemente la santidad son los verdaderos valientes, los verdaderos héroes, masculinos o femeninos. De modo que la ley del karma ajusta los efectos a las causas que los originaron. La ley de la recurrencia hace que las personas vuelvan a los mismos lugares, a los mismos pueblos, a las mismas calles, a los mismos lugares donde vivieron su vida anterior, para que puedan ahí pagar sus deudas. Así pues que todo lo que ustedes ven en el escenario de la vida del planeta es efecto de la ley de la recurrencia. Todo acontece como aconteció ayer. Por eso el sabio Salomón decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es recurrente, repetitivo. De modo que la ley del karma y la ley de la recurrencia trabajan unidas para hacer que todo sea justo y correcto. La ley del Dharma
es la ley que da a cada uno lo que se merece, según como haya vivido su vida anterior, según los sacrificios que haya hecho, según los beneficios que haya proporcionado. Aleph. Si te duerme voy a creer que mi enseñanza está muy aburrida. De modo que karma, recurrencia y dharma son leyes que provienen de la justicia divina. Y no hay nada malo en ellas. Son correctas. Por eso no debemos andar por la vida maldiciendo eso que se llama suerte. Debemos considerar que estamos pagando consciente y voluntariamente lo que debemos. Así es como son las cosas con la humanidad. Si quieren hacer algunas preguntas, les escucho. Maestro, dos preguntas. Una es, ¿en qué medida o hasta dónde puede un gnóstico escapar a la ley de la recurrencia? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de combatir a la ira? ¿Cómo puede escapar a la recurrencia, me has dicho? Sí. ¿Se puede o no se puede? Es exactamente lo que estoy diciendo. El karma, la recurrencia, vienen a nuestra vida como resultado de nuestros errores. De modo que eliminando los errores, los defectos psicológicos, eliminamos también las conexiones personales con el karma y con la recurrencia. Hasta mis 50 años en esta vida estuve metido en la recurrencia y en el karma. Pero como estaba constantemente trabajando sobre sí mismo, me fui alejando de la acción de esas leyes. De modo que ahora cuando se me presenta eso que se llama tentación, que es el efecto de la recurrencia, entonces me sonrío, porque ya no me puede afectar ni la recurrencia ni el karma. De modo que por eso les hablo con autoridad. No les hablo de cosas inventadas, les hablo cosas reales, cosas auténticas, que yo mismo las he vivido y las vivo constantemente. ¿Comprendes? ¿Cuál fue la otra pregunta? El orgullo, la ira, maestro, ¿cómo? La ira. ¿Qué forma de combatir? La ira se expresa como efecto de la falta de atención sobre uno mismo. Cuando estamos en verdadero estado de alerta percepción y de alerta novedad, la ira debe morirse. Y en verdad se muere. Porque en el estado de alerta nadie se enoja. En el estado inconsciente todo el mundo se enoja. Pero en el estado de íntima recordación de sí mismos no puede actuar ni la ira ni ninguno de los 7 pecados capitales, porque estamos alertas. Es algo así como el ladrón que quiere entrar a la casa, pero hay vigilancia, hay luz, la casa no está oscura,
hay luz. ¿Verdad que ningún ladrón entra a una casa que esté con luz y con gente activa dentro de la casa? ¿Qué ladrón puede entrar? Así el estado de alerta es un estado de claridad interior. Es un estado de luz, de conciencia. Entonces no puede entrar la ira ni ningún otro de los defectos. Por eso tanto les insisto en la cuestión esta del estado de alerta. No estamos en estado de alerta con los otros, con los demás, sino consigo mismos. ¿Verdad? Consigo mismos. ¿Puede uno tener pareja o casarse solamente por el karma? ¿Por esa otra persona por el karma? Por karma y por recurrencia la mayoría se casan. ¿Y cómo uno se desliga para que no se vuelva a encontrar con esa persona? Despertando su conciencia. Cuando uno está despierto ve que lo que le viene es una recurrencia, entonces no incurre, ni recurre, porque percibe que es una recurrencia. Por el año 70, 60 y tantos, tuve yo la última recurrencia con una mujer. Y eso me costó vivir 4 años con esa mujer sin tocarla. Así pagué ese karma y esa recurrencia. Después ya no tuve más. De modo que los que están viviendo con su pareja no tienen que botarla a patadas porque es una recurrencia. Lo que tienen que hacer es comprenderla cada vez más. Comprender a la pareja, ayudarla, preocuparse por ella, por la pareja. No andarle a los gritos ni diciéndose, qué recurrencia maldita esta, que ya estoy fregada con esto. No, nunca eso. Siempre comprender a la pareja, ayudarla, con buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas acciones. ¿Has comprendido? Bueno. Maestro, ¿y qué ocurre con las personas que se suicidan? ¿Cómo paran en la próxima vida? Algunas personas que se suicidan, en realidad se las lleva el diablo, después de muerto. Lo que sobra de ellas. Otras les dan una reverenda patada en su trasero y los mandan 1000 veces peor de lo que estaban. Como su cuerpo. Con el siguiente cuerpo. Porque eso de suicidarse es como un escapismo. Es como salir huyendo de lo que uno tiene que hacer. Inclusive aquí con el cuerpo físico y todo hay gente que se escabullen de sus responsabilidades. De modo que cuando vuelven tienen todo eso por resolver. Entonces si tenía 100 cosas para hacer y no las hizo, le aumentan al doble. Entonces va a encontrar 200 cosas que tiene que hacer. Así es que nunca escabullirse, enfrentar, asumir, como diría la licenciada Karen Monasterio, asumir. Hay hombres que embarazan a una mujer y se pierden, desaparecen, o simplemente le dicen a la mujer, no, ese hijo no es mío, ve a ver su padre quién es.
Y eso es matador para una mujer decirle eso, ¿verdad? No es hijo de mío. Y así hay todo tipo de maldades, de cobardías, de irresponsabilidades, de falta de seriedad con lo que nos corresponde. ¿Verdad, profesor Alberto? Sí, maestro. Y por la ley de la recurrencia también se dan casos de matrimonios que no tienen hijos, o esos matrimonios vuelven a tener los mismos hijos que en vidas anteriores, maestro. Estás en lo correcto. Eso es correcto. Maestro, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí. En relación al arcano, ¿A qué? al trabajo con el arcano, ¿qué es preferible para una persona, un óptico soltero? Si uno sabe que la persona que está llegando es una recurrencia, pero necesita una pareja para trabajar en el arcano, ¿qué debe hacer? ¿Correr el riesgo? Asumir, como tú dices, asumir. Es como cuando uno tiene que ponerse una inyección en la nalguita, le va a doler, ¿verdad? Pero le va a curar. Pero ¿y no hay riesgo de que el nivel de ser de uno más bien se vaya para abajo? No hay riesgo, si lo hace conscientemente. Todo lo que se hace conscientemente perdura, crece, se desarrolla. Lo que se hace mecánicamente sí que se pierde. Lo que se hace inconscientemente se pierde. De modo que los esfuerzos deben ser siempre conscientes. Las acciones deben ser siempre conscientes, nunca inconscientes, porque lo que se hace inconscientemente se pierde. Muchas gracias por escucharme.